Bueno, compañeros, ¿cómo les va? Eh, Hoy somos tres, con la felicidad de tener acá al compañero Augusto. Eh, Gracias, Augusto, por venirte por aquí, nuestros martes. La idea es, entre los tres, abrirnos a un diagrama, porque ninguno de los tres tiene nada resuelto y eso nos gusta. En base a un acontecimiento ya sea desde Badiou, sea desde Lazarato, sea desde Deleuze, tiene que ver con un corte que cambia la naturaleza de las cosas, en todos los planos, en todos los estratos. Los silencios, los cuerpos, los colores, entradas, salidas, expresión, contenido. Y tenía que ver, y por eso lo invitamos a Augusto, para pensar entre los tres el acontecimiento de el sábado, ¿no? Donde ingresan esos pedazos de cuerpo, y retomar ese hilo. Así que veremos por dónde vamos. O sea, nos vamos a posicionar, compañeros, en lo que pasó el sábado y de ahí seguir pensando, porque me parece que está bueno, digamos, ¿no? Así que partamos. Vos, Augusto, tenías cómo se llama, digamos, esta performance, porque funciona como si fuera una performance, ¿no? Que invade de golpe desde el cuerpo, y nos contabas que esto comenzó en abril, porque no nos ubicás un poco más históricamente, digamos, esto. Sí, bueno, un poco también lo que estuve chusmeteando en redes sociales. La práctica esta es Zoom bombing, ¿no? Que digamos básicamente es la intervención, la intromisión de anónimos a una reunión social de Zoom, bueno, con el objetivo de pasar determinado contenido. Es una práctica que, bueno, en realidad es por ahí típica de grupos que siempre se intrometen, que hasta uno después los puede identificar en las redes sociales como trolls, que quizás también tienen esa misma misión de, sobre alguna, por ejemplo, publicación, emitir un contenido. Bueno, en este caso, al popularizarse la herramienta de Zoom con la llegada de la pandemia y la necesidad de recurrir a estos medios para las conversaciones y otros eventos sociales, la práctica, digamos, se masifica de alguna manera, en una primera instancia porque, digamos, estos anónimos que se intrometen encuentran que Zoom tiene al principio condiciones de seguridad muy fácilmente violables, por decirlo de alguna manera. Cosa que después fue cambiando porque hasta incluso hubo denuncias a la empresa por, digamos, no tomar reparos como esto. Bueno, el dueño de la empresa dijo que no habían tomado magnitud de que esto podía llegar a pasar y empezaron a hacer algunas correcciones. Pero bueno, este Zoom bombing tiene como su boom a partir de abril con la pandemia, y fundamentalmente la intromisión son en reuniones sociales escolares, en universidades, reuniones políticas, porque hay algunas notas donde intervinieron sesiones en algunas cámaras, reuniones empresariales, ¿no? Que ahí también es otro tema por ahí para después para charlar, que es bastante heterogéneo el blanco que se toman, digamos, estos intromisores, ¿no? Como el blanco, digo, hacia dónde apuntar y a dónde intervenir la reunión. Y bueno, y digamos, por otro lado, lo que sí es muy común es el tipo de contenido con el cual se irrumpe esa reunión social que se tiene. Que es contenido pornográfico, como el que nos sucedió el sábado en el foro, fundamentalmente una pornografía, bueno, nada, machista, violenta, ese tipo de contenido pornográfico, racista. Muchas veces han interrumpido reuniones por algunas notas que chusmeé, no solo con imágenes, sino con palabra, de repente con comunicados, con una voz en off, diciendo barrabasadas racistas, y por el otro lado los contenidos son antisemitas también, como de hecho es muy común que se interrumpan, por ejemplo, reuniones escolares de escuelas judías para emitir contenido, por ejemplo, antisemita y demás. Son como los tres contenidos clásicos, ¿no? Otro elemento me parece para abrir y para pensar, porque trabajan como con líneas duras, ahí microfascistas, como decíamos el otro día, que quizás pululan en la sociedad,
Y después un dato para agregar, digamos, este Zoom bombing tiene, digamos, su segunda parte, o sea, es la intervención, pero después, en general en los grupos y en las comunidades que se arman, otra cosa a tener en cuenta, porque esto hace comunidad de alguna manera, virtual, es muy común compartir la intervención. Se suben, por ejemplo, a YouTube. Y YouTube, por ejemplo, es un canal que si el contenido no es pornográfico, puede ser que no lo censure. Entonces se pueden encontrar hasta un Zoom bombing, por ejemplo, con contenidos que sean intervenciones más racistas y esas cosas. Pero es muy común que después de hacer la práctica, se grabe y se comparta, ¿no? Como a la comunidad para, bueno, miren lo que hicimos o cómo fue esta intervención, y calculo que en la propia comunidad serán más ponderados los Zoom bombistas, no sé cómo decirlo, que intervengan quizás reuniones de, no sé, mayor rango, por decirlo, ¿no? No sé, una reunión de una Cámara de Senadores en tal lado, una reunión empresarial. Pero bueno, eso digamos como algunos datos. Y hay comunidades, por ejemplo, donde los enlaces de Zoom, que a veces figuran en la red como públicos, son compartidos. Entonces de repente alguien dice, bueno, acá les paso un enlace de una escuela judía, y lo ponen en este grupo de zumbistas, digamos, ¿no? Entonces cada uno ahí puede tomar ese enlace e intrometerse, ¿no? Hay como una Augusto, o sea, especie tiene algo sí, perdón. de un terrorismo, o sea, sin metáfora, ¿no? O sea, es una Sí, especie de sí, sí, terrorismo virtual. sí. Sí, 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 bueno, y más cuando a medida que el contenido se va poniendo cada vez más agresivo. Porque hay intromisiones de Zoom que hasta a veces son más chistes escolares de los pibes en la escuela, que por ahí el contenido no está, es un meme o es una cosa un poco casi infantil, ¿no? Como es el típico que tiraba la bombita de olor en la clase para que se suspenda la evaluación. Pero digamos, después hay prácticas que, como vos decís, Maxi, están vinculadas directamente a emitir un contenido muy violento y casi terrorista, en el sentido de que también hacia el cuerpo de los que reciben ese contenido genera como un temor de decir, bueno, no sé, nos estarán observando, volverán a meterse, ¿no? También hay todo un desconocimiento y un temor a lo que sucede en la red. Claro, a Y los juegan con efectos, eso. ¿no? A los Juegan efectos. con eso, ¿no? Claro. Juegan Exacto. con la desigualdad de saberes, porque como uno no sabe cómo se maneja y ellos sí, entonces, bueno, ahí hay también otras cosas para pensar, ¿no? Perdona. Pensaba que en esto lo que aparecería es tanto la palabra como el cuerpo directamente, como nos sucedió con la imagen el sábado pasado, en el caso de la pornografía, o la palabra que lleva un mensaje violento, es una palabra que actúa como un golpe. O sea, no es una palabra que lo que pretende es generar un sentido o llevar ningún tipo de mensaje de nada, sino golpear en ese momento, irrumpir y golpear un cuerpo virtual. En este caso no solo fue el cuerpo del foro como tal, pero vos estás hablando de escuelas, estás hablando de universidades o de inclusive de empresas, ¿no? O sea, allí donde hay una actividad que podemos decir que está sostenida fundamentalmente desde la expresión, en esto que venimos trabajando y estudiando en el foro, ¿no? O sea, desde la producción de sentidos, desde lo que llamamos el sistema semiótico, el modo de expresión, aparece un cuerpo, ¿no? Allí, aunque tome forma de palabra, que lo que viene, por algo lo de bombing, ¿no? Es una bomba, o sea, viene a tirar una bomba, ¿no? O sea, como tal. Eh, Ahora, cuando vos decías ellos, ¿no? La primera pregunta que aparece es ¿quiénes son ellos? O sea, ¿hay un objetivo? ¿Es solamente una producción anárquica que lo que intenta es anarquizar la pantalla y anarquizar el encuentro virtual? ¿No? Porque si nosotros pensamos esto en un espacio presencial, directamente acá es un arma, o sea, bueno, o traen un arma, el arma real de fuego, en la pantalla no tiene efecto, pero sí de pronto la palabra o la imagen, cuando tiene un grado de brutalidad, de hecho, el sábado entraron con gritos, no había palabras claras, sino que eran como sonidos, gritos, imágenes, Sí. ruido, mucho ruido, ¿no? Que producía una sensación realmente de una bomba. ¿No? De que había estallado una bomba. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿No? Yo me pregunto, ¿se puede pensar que hay un ellos con una identidad, con una finalidad, o esto es
producto de esta cultura que está estallando por todos lados, y que de pronto, bueno, toma el mundo, cuando veíamos a Barico, el segundo corazón, ¿no? Los dos corazones que producen vida hoy, la realidad y la realidad virtual, ¿no? El mundo del verdadero, como dice Barico, y el mundo virtual. Estos serían como guerras virtuales, como dice Maxi, terrorismo virtual. ¿Quién se beneficia? ¿O esto es expresión de una cultura en permanente estallido? No tengo respuesta, ¿no? Me lo pregunto para que lo pensemos o que lo sigan pensando ustedes también en el foro cuando lo reciban, ¿no? O sea... A mí me venía, que lo trajo Augusto tan interesantemente, el elemento de incluso Anonymous, ¿no? Sí, el grupo Anonymous. Sí, que es como para ponerme muy exquisito, anómal, o sea, este elemento que coagula y conjura a cualquiera que podría ser cualquiera de nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Anonymous, que cualquiera podría, incluso el Joker me viene ahora, ¿no? Pensando en este personaje resentido que está contra Batman, o sea, que cualquiera de nosotros podría ser el Joker o Anonymous, y eso le da toda una entidad, o sea, que no sea alguien en particular, sino cualquiera de nosotros podría ser el próximo cuerpo, o me interesó eso que trajiste, digamos, Augusto, que es un anónimo como figura, ¿no? Se trata de tener un conocimiento, ¿no? Un saber de cómo manejar, cómo armar, digamos, esta performance, porque es una performance virtual, o sea, cómo armarla y a partir de allí cualquiera podría entrar y producir. Sí, ahí yo lo que pensaba, ¿no? O lo que registro un poco es, hay un acento muy fuerte en ese tomar al otro en su máxima vulnerabilidad, que tiene que ver con eso, ¿no? Con, a ver, realmente la tecnología va llegando y el proceso también va siendo lento en cuanto a cómo cada uno la puede ir manejando cada vez mejor o cada vez peor, ¿no? Pero acá lo que hay es ese tipo de broma muy violenta, por decirlo de alguna manera, que claramente, digamos, toma al otro como objeto de burla y lo toma en su fragilidad. Es decir, como vos no sabés cómo se maneja esto y yo sí, irrumpo de esta manera. Y una cosa que a mí me parecía también para pensar, y lo traes vos, Adri, es la dificultad de encasillar en términos clásicos de si son de derecha o son de izquierda o son conservadores o son... digamos, a este tipo de intromisiones, porque siento que es una ensalada donde convive todo. Convive desde grupos que de alguna manera expresan una burla a todo un régimen quizás más solemne, como puede ser una reunión empresarial, y de repente, o una reunión de diputados que capaz que era el bloque conservador, entonces de repente aparece, bueno, te pongo una porno, para burlarme de esa solemnidad con la cual trabajás ciertas cuestiones de la democracia, pero por el otro lado también aparecen otras intromisiones que son, por ejemplo, esto, contenido antisemita, racista. Entonces, bordea una línea que hasta se hace difuso decir si el ataque es contra, no sé, las reuniones más progresistas o... ¿no? Y eso me parece que es un punto a tener en cuenta, porque se juegan una cantidad de elementos que bueno, nada, están al límite de entre el que va por una broma y el que realmente quiere intervenir eso con un objetivo político para desarmar o desarticular un espacio. Eso me pareció... Me suena, Augusto, no tanto del lado del humor, me parece que viene con un grado de violencia, porque inclusive hasta, bueno, cuando hay directamente un mensaje antisemita, por ejemplo, hay claramente una propuesta violenta, ¿no? De violentar a un determinado sector social, pero inclusive con las imágenes pornográficas que aparecieron el sábado, son de un grado de violencia acompañado por gritos, por movimientos y demás. Y me parece que más que del lado como de la humorada, de decir, bueno, a esta solemnidad la fisuramos, yo creo que esto es, por eso lo de bombing, no me suena más, es más como hacemos estallar, o sea, hacemos pedazo el lugar. Y ahí
era un poco lo que nos llevó a los tres a estar hoy charlando esto, para que se pueda seguir charlando en el foro, en los que tengan interés de preguntarse algo, que en realidad son situaciones en que en esa irrupción nos pone a todos en ese momento en protagonistas de una escena. No somos espectadores, porque frente a eso tenemos que hacer algo. O nos quedamos mirando, o escuchando, o apagamos inmediatamente y volvemos a reconectar, o sea, nos obliga a una acción, ¿no? A una acción, en última instancia, defensiva frente a esa intromisión violenta, ¿no? Como tal. Nos saca del lugar de espectadores, que inclusive si lo pensamos en los ámbitos, como ustedes describían recién, académicos y demás, hay un orador en ese momento, hay alguien que habla y otros escuchando, hay algo de este juego del público y el protagonista que va cambiando, o no, o tiene una rigidez preestablecida. Pero acá, de golpe, todos pasamos a ser de públicos actores, decir, bueno, protagonistas, ¿qué hacemos con esto? Nos convoca además a una acción que aparte, como primer reacción, la más frecuente puede ser la perplejidad. Si esto se empieza a hacer virósico, o sea, como tal, bueno, vamos a tener más defensa frente a esto, pero si no, el efecto sorpresa, ¿no? Irrumpe de tal manera que nos deja en una perplejidad, hasta los segundos que sean, y que alguno por lo menos pueda reaccionar y actuar. No sé, ahí me parece, y por eso me sorprendió que el otro día en el foro, a todos, todos nosotros, es como que seguimos, ¿no? Hicimos un chiste así flojo y seguimos. Yo digo, ¿qué pasa en este momento en la sociedad, en esta cultura, cuando las circunstancias nos ponen en un lugar de protagonistas, ¿no? Pensaba el virus, porque yo le encuentro una analogía con lo virósico, y vos, Augusto, decías que esto comienza en abril, más o menos, ¿no? Cuando estamos en plena pandemia. Primero por el efecto virósico que tiene, o sea, es algo invisible que aparece y irrumpe de golpe, ¿no? Y frente a lo cual no hay antídoto, no se sabe qué hacer. Eso está allí y algo desarma, algo desgarra. Y por otro lado, nos obliga a tener que hacernos cargo de nosotros mismos. Nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, y me parece que esto es como si fuera una expresión, ¿no? De alguna manera, una expresión de contenido, más que una expresión de lenguaje, más que decir algo, ¿no? Me parece que hace algo en la realidad. Como el virus no dice, hace, toma los cuerpos, los destruye, los mata, los enferma. O sea, esto también hace sobre los cuerpos, más que decir, aunque de pronto haya consignas antisemitas o consignas de extrema derecha o lo que sea, pero me parece que es más un fenómeno de cuerpo, ¿no? Acá, en un momento donde hoy estamos viviendo un fenómeno de cuerpo, sí. ¿no? O sea, y bueno, no sé, esto, largo para que pensemos, o sea, ¿no? Además opera como un virus virtual, ¿no? O sea, es virósico esto, ¿no? Sí. Y con la rapidez, la sorpresa, lo inesperado, todo lo que venimos viviendo además en la calle en relación al coronavirus, que también actúa como una especie de bomba con su factor sorpresa y donde no alcanza todos los cuidados que tengamos, ¿no? Hay que aislarse, cuidarse. Acá también, ¿no? Hay que poner seguridad al sistema de Zoom, aislarlo, no dejar entrar a nadie. Hay como una analogía, ¿no? Hay que cerrar la frontera del Zoom para que no entre nadie. Esto en el mundo virtual. En el mundo real tenemos el coronavirus. En el mundo virtual aparecen estas acciones, ¿no? Como tal, que además nos obligan a tener que pensar una nueva semiótica. Decir, bueno, ¿qué hacemos frente a este virus virtual que puede irrumpir en cualquier momento, que por más seguridades que se tomen, sabemos que siempre, como el virus, por más seguridad que se tome, sabemos que podemos contagiarnos? Acá, por más seguridades que se tomen en lo virtual, pueden hackear, pueden entrar, pueden viralizar, ¿no? Digo, ahí, y ahí de golpe somos espectador y protagonistas al mismo tiempo, ¿no?
¿tenemos que hacer silencio? ¿O tenemos que empezar a pensar este fenómeno y ver cómo posicionarnos? ¿Podemos hablar ya de protagonista y público como dos fenómenos claramente separados? ¿O estas intervenciones nos hacen mezclar ese lugar en donde somos público y protagonista al mismo tiempo? Hay otra manera de relacionar los signos acá, hay otra semiótica en juego en estas performances o en estas experiencias, ¿no? ¿Qué nos pasa con el virus? También nos hace protagonistas, tenemos que cuidarnos, hacer esto, lo otro, somos responsables de, ¿no? Y también somos un público que estamos viendo cómo este actor virus, en definitiva este protagonista virus, muta, cambia, se escurre, ¿no? Bueno, eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece? Hacemos un corte y Dale, mandamos los pensamientos para el siguiente bloque. para el otro bloque. Ahí volvemos. Bueno, segundo bloque, compañeros. Y se había instalado algo justo en el interludius respecto al humor y al golpe, ¿no? Que si quieren arrancamos por ahí. Adriana, Augusto. No, dale, Augusto, está bueno Dale. lo que planteabas. Sí, bueno, ahí en el, ¿cómo se llama? La parte de la tanda comercial, y mientras la tanda comercial charlábamos un poco, y bueno, me quedaba pensando en esto que decía Adri al principio de, bueno, cómo es una acción que hace, ¿no? Que produce una semiótica, produce signos, y también pensaba que eso está muy vinculado a una acción que intenta al otro dejarlo en ridículo, ¿no? O sea, tomarlo indefenso y dejarlo en ridículo. Que bueno, es un poco ahí lo que charlábamos recién, que digamos, quizás para estos grupos es como tomado como un hecho de humor, ¿no? Como que esa situación en la cual uno está indefenso, frágil, y no puede, digamos, operar rápido, o previamente no sabe, digamos, lo que le viene, parte de ese, yo digo humor en este sentido también como neoliberal, que perdió al otro en el plano del humor, ¿no? Que es un humor agresivo en tanto y en cuanto no lo hace parte, no te hace parte de esa situación, sino justamente está pensado para ponerte por fuera y tomarte como objeto de esa burla, que es un poco de esas intromisiones, ¿no? Yo lo pensaba esto, Augusto, más por el lado del golpe, ¿no? Como decíamos antes, durante la propaganda, la publicidad, como decías vos, ¿no? Más como un golpe directamente desestabilizador, pero de una desestabilización emocional, porque no es que no se pueda después retomar el tema que se estaba hablando, sea en un ámbito académico, político o lo que sea, pero se produce una desestabilización emocional en ese momento. Coincido plenamente que es jugar con lo más vulnerable, ¿no? Y el factor sorpresa, cuando viene con una velocidad, la brutalidad de lo inesperado que se abre, ¿no? En el medio de la pantalla, como que la transversaliza la pantalla y la interviene como tal, eso mismo, ¿no? El efecto que produce nos deja vulnerables, nos deja sin respuestas y demás. Y creo que que es un factor desestabilizante. Yo no percibo que haya, seguro que hay una o muchas intencionalidades en aquellos que arman estas performances, porque tienen su armado, inclusive su trabajo, ¿no? Hay toda una elaboración en esto, inclusive una búsqueda de esos espacios de Zoom donde es posible meterse, ¿no? O sea, casi es un trabajo, o sea, esto, ¿no? Yo no creo que haya una intención de humor. Yo creo que hay una intencionalidad, a lo mejor más inconsciente que consciente, pero hay una intencionalidad de desestabilizar y romper, ¿no? Por eso vuelvo a la analogía con el virus, ¿no? Como si fuera algo que viene a romper lo que está, o sea, romper el tejido social. Ahí sí estoy de acuerdo también con lo que se decía en un momento
romper la solemnidad de la pantalla, ¿no? Qué sé yo, o romper lo esperable, lo previsible. Bueno, que si hay 50 personas o 10 personas reunidas hablando de algo, se cumple un determinado tiempo, hay un objetivo. Acá es como si viniera a decir, hoy la realidad no es más teleológica. Hoy la realidad es absolutamente abierta e incierta. Señores, no armen mucho. En cualquier momento algo viene, raja la tela, produce una rajadura en la tela social, ya sea a nivel discursivo, ya sea a nivel emocional, en los cuerpos mismos, y puede producir cualquier cosa. O sea, la realidad hoy ya es esto, no es lo que era. Me parece que más allá de las intencionalidades conscientes de lo que lo hacen, el efecto, porque es una pragmática, ¿no? O sea, esto es una acción absolutamente pragmática, ¿no? Y producen efectos. Creo que básicamente el efecto, ¿no?, que producen es decir, señores, se acabó la realidad previsible, solemne, con el conocimiento armado, la clase programada, esto que marcabas, Maxi, al comienzo. No es programa, la pantalla es diagrama. Hoy la realidad es un diagrama y como tal incluye a lo inesperado con toda la brutalidad que puede tener como parte de esa realidad. Entonces, señores, ya no son un público tranquilo que están escuchando a un protagonista que puede ser un profesor, un político, un diputado, un científico, lo que sea, no. Ahora todos van a tener que actuar, van a ser tocados, afectados en cualquier momento inesperado y van a tener que ser actores de esa circunstancia. En ese sentido, ¿no? Adriana, quizá es una línea nueva, pero volvamos a la que estamos retomando ahora. No, Que tiene hablamos que ver con, muchas, porque sí, no, ser muchas. que se me ocurrió ahora, digamos, con el elemento así llamado, pero no tiene por qué tener un solo nombre, el post-porno. En verdad, la pornografía fue casi, y no por razones más o menos obvias, porque justamente parte, digamos, de esta alegoría virósica que traes, Adriana, eh, eh, se posa en un elemento que no es cualquiera, que es el hardcore porno, que es un porno violento, patriarcal, racial, porque en este caso era intrarracial, lo que nos ofrecieron el fin de semana como plato fuerte. De modo que hay elementos que también deben coagularse con estos anónimos, que son los del post-porno. Porque de alguna forma el porno que abre a la cinematografía, porque el cine nació con el porno, nació con el sexo, nació con eso que nos sigue pareciendo obvio y extraño a la vez. Eh, y de hecho, si uno ve esas primeras películas porno, son absolutamente maravillosas porque los tipos son, pongámosle, horribles, pero millonarios. En las primeras películas porno, los tipos eran bigotudos, bajitos, gordos, y tenían o medallas o mucho dinero que se le caía mientras los desvestían, ¿no? Eso se ve en la pornografía de los 20, de los 30. Digo con esto, lo que nos mostraron son cosas sagradas, porque tienen que ver con el amor, pero sin embargo, hecho tan comercial, ¿no? Lo que es el hardcore del porno, digamos, con lo cual uno se identifica, porque justamente el porno nació para que uno se identifique o con la blanca, mujer, o con el negro, digo, nos están Ahí hablando a decís, nosotros, o sea, nos están sí. diciendo, esos son ustedes también. Tú sabes que es interesante esto que hablas de la identificación, porque es verdad, el porno, como Jean Baudrillard cuando estudia el tema de la pornografía, que dice la pornografía es más real que la realidad, es lo más real que lo real, ¿no? O sea, se ve aquello que, o se da a ver aquello que en la realidad del encuentro erótico y sexual no se percibe y no se ve. Y tiene una intencionalidad de producir excitación, de producir una respuesta erótica o sexual, no solamente erótica, o erótica sexual en quien la percibe. Acá no había cuerpos, había pedazos de carne. Yo creo que ni siquiera es lo post-erótico, lo post-porno Porno. que vos decís. A mí me parece que tiene acá la función, no sé si solamente la función, se transforma esto en pedazos de carne que te tiran a la cara, porque además en la velocidad y en el hecho de que no es una escena pornográfica a la cual vos vas a buscar,
con la intención de producir una excitación, una fantasía sexual, etcétera, etcétera. No, esto viene y te rompe como si te tiraran un pene de golpe en la cara, ¿no? O una vagina de golpe en la cara, que ya ni siquiera es pene o vagina, porque termina siendo como mutilaciones de la sexualidad, como si fueran pedazos del cuerpo, ¿no? Mutilados. No hay caras, no hay cuerpos, no hay ese señor gordito, como vos decías, de las primeras películas, donde muestra un poder, ni cuerpos, ni mujeres, ni hombres con caras y boatos y cierto hasta glamour, ¿no? En la sexualidad. No, acá son pedazos de cuerpo, Pero ¿no? O Adriana, sea, pero aún así, cuerpos de la guerra son, ¿no? pero aún así, como elemento post-porno, que es lo que agrego, que puede estar bien o mal, nos está diciendo, desde ese punto de vista, ¿no? Yo no tengo idea qué quisieron hacer. Sí nos afectaron, No, estamos viendo los efectos, porque pero, causa no vamos a saberlas nunca. pero leyéndolo desde la lectura post-porno y sobre todo que se meta en espacios de una expresión intelectual, o sea, colegios, senadores, el post-porno nos está diciendo, eso son ustedes, intelectuales. O sea, por eso me vino Anonymous, por eso me vino... nos están poniendo un espejo. Desde ahí es que actuaría el post-porno. O sea... Puede ser, lo que pasa es que me parece que es un espejo, Maxi, donde uno no se puede ver, no, el espejo ofrece que te quedes identificado a algo. Bueno, ahí no te puedes identificar a nada, ahí es como si agarraran algo y te lo tiraran, ¿no? Y más vale lo que tratás es como de defenderte a ver si esquivás, no esquivás, qué haces. Me parece sí. que justamente esta realidad lo que te dice es que ya el espejo, la identificación de la modernidad, también se cae, ¿no? Como si estuviera hablando, como efectos, ¿no? Como si estuviera diciendo, todas estas categorías, las identidades, las identificaciones, los cuerpos, están estallados. Se les ha puesto una bomba, ¿no? Este bombing, o sea, Sí, sí, eh, sí, sí. estallaron, ¿no? En fragmentos deserotizados, en fragmentos que no responden a un cuerpo, como si fueran pedazos de cuerpo. Sí, sí. Es muy brutal en ese sentido, ¿no? O sea, por eso quizás después necesitamos hablar de cualquier otra cosa y como que no nos pasó, pero nos pasó. O sea, y puede volver a pasar, porque esto, que también cuando aparece, vos decías, Augusto, consignas antisemitas, por ejemplo, eso alude directamente a los cuerpos de Auschwitz, a los cuerpos de los campos de concentración. Acá hay algo con el cuerpo que se trae, que es el cuerpo deshecho, el cuerpo de la muerte, el cuerpo deserotizado, el cuerpo mutilado. Pero es que es el cuerpo del capitalismo, Adriana. Por eso traje la Claro, línea... pero el capitalismo te lo revestía con glamour y con gasas. Acá, ¡tuc! Sí. ¿no? O Que otra sea, parte se no. ocultaba. Otra parte se ¿Cómo? ocultaba. Que otra parte se ocultaba. Ahora no. Acá no te lo ocultan. Y ese desocultamiento yo creo que habla justamente del quiebre del capitalismo, porque el capitalismo se sostiene por el ocultamiento, me parece a mí, ¿no? Que Sí, 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 es sí, sí. ocultar cuál es el interés que lleva a determinadas acciones. Acá, dale, Augusto, No, me viene esto un poco que abre Maxi también sí, a esto de como de recuperar el lado más oscuro, ¿no? Digamos, que convive en el tejido social, ¿no? Y más podrido, y ponerlo ahí. Por eso digo, me vuelve a llamar la atención el contenido, y después vos decías, Adri, ¿no? Esto que provoca una rajadura, porque bueno, acá ya no hay nada ordenado y organizado, y cómo esa rajadura se vuelve a replegar, hablando de un poco de lo que charlábamos el sábado pasado, ¿no? Sobre codifica líneas que son de esta crueldad y de esta violencia, que bueno, que también componen el tejido social, ¿no? Pensaba, digo, en esta línea patriarcal. Yo no me puedo imaginar que este grupo de gente que se intromete son varones. Digo, o sea, estoy diciendo algo que quizás es un prejuicio, pero
pero hay una línea muy fuerte de lo patriarcal, de lo falocéntrico, porque eso que decías, son pedazos de cuerpo, pero bueno, es un pedazo elegido, adrede también, ¿no? Esta idea del falo, ¿no? O bueno, digo, voy a traer un término así que parece grosero, pero digo, de la pija, ¿no? Como, bueno, te lo pongo en escena y a ver qué haces con esto. Responde, digamos, bueno, a esas líneas autoritarias, porque también algo ahí de, bueno, ahora dejan de hablar de lo que están hablando y no cae así como, me parece que, bueno, o lo racista, ¿no? Que ahí hay una cosa que a eso se le suma que está como difuminada el lugar ideológico desde donde se paran, bueno, igual uno lo puede percibir, ¿no? Pero digo, explícitamente para hacer estas intervenciones, hace que eso, ¿no? Recuperen como las líneas más tétricas, de alguna manera, de nuestra sociedad, y las utilicen como manera de interrupción, y bueno, y generar esto. Por eso, digo, me parece interesante el ejercicio de ponerle palabra, porque Exacto. si no basta, y decís, bueno, listo, o sea, voy a tratar de hablar de otra cosa para que esto no me afecte tanto, me tapo los oídos, y bueno, y sin embargo ahí hay una línea, digamos, ética también para discutir, ¿no? Para pensar formas de hacer comunidad, porque evidentemente esto también hace comunidad, y un tipo de comunidad muy violenta, ¿no? Bueno, muy excluyente, eso. Yo creo que da esto que nos pasó y que viene pasando, nos muestra un momento actual, nos muestra lo que hoy se llama inclusive un cambio civilizatorio, ¿no? Algunos dicen un cambio civilizatorio, otros dicen un cambio antropológico, bueno, estamos hablando realmente de un cambio de época. Y estos son como situaciones bisagras que lo que están mostrando es lo brutal, por eso vos, Maxi, hablabas en un comienzo de que es un acontecimiento, ¿no? Y esto que siempre decimos de la Zarato, un acontecimiento da a ver lo que una sociedad ya no soporta, y si esto da a ver algo, lo que una sociedad ya no soporta es el grado de violencia monstruoso, pero con un grado de visibilidad y con un acoso, o sea, porque la situación es una situación de acoso virtual, pero es un acoso lo que sucede, ¿no? O sea, ya sea desde una postura ideológica, racista, ya sea desde la sexualidad, ¿no? Pero hay una cuestión de un acoso a ese cuerpo, a ese cuerpo social en ese momento, que puede ser una escuela o nosotros en el foro o lo que sea. Y yo creo que da a ver eso, ¿no? O sea, cómo por eso lo que vos decías, Augusto, también acá es muy difícil que si derechas, izquierdas, aún habiendo contenidos racistas, que uno podría decir, bueno, identificar con las derechas, pero también existe esto de la sexualidad que uno podría identificar con el patriarcado, y también lo racista con el patriarcado. A mí me da la sensación, pero es una sensación, o sea, no digo la sensación, sí, una intuición, que yo creo que es casi como también hacer estallar al patriarcado, porque es como si tomaran al patriarcado, y ahí sí, Augusto, en esto de ridiculizar, ¿no? En esto de la humorada siniestra, ¿no? El humor negro, es como si tomaran al patriarcado y lo transformaran en un producto tan grosero y grotesco, porque nadie se va a quedar escuchando esas consignas, a nadie le va a mover nada esas consignas, en realidad te las tiran y producen, si querés, el efecto contrario de lo que supuestamente quisieran que esas consignas produzcan. O sea, si vos traes algo antirracista y vos vas a querer generar una empatía con el otro como para que adhiera a tu causa racista. Pero acá todo está planteado de una manera en donde pierde su producción de sentido, dejan de ser significantes, dejan de remitir a un significado y pasan a ser pedazos de materia, ¿no? Movimiento, casi como un film, una materia de movimiento, que te la tiran en la cara y no produce empatía para nada, ¿no? O sea que hasta produce el efecto contrario. Yo digo, ¿serán cachos, pedazos de ese mismo patriarcado? Yo no digo que esto sea consciente en quienes lo hacen, de pronto son nuevas enunciaciones colectivas entre las cuales esta Pero gente que produce esto en ese ha sentido, quedado... Adriana, en ese sentido, donde esta performática toma cachos de lo que se está cayendo y nos lo muestran en la cara, en ese Se lo sentido, tiran. yo retomo el concepto de post-porno.
Bien. No solamente Sí, para, no solamente para, quizá lo expresé mal, pero no para dar únicamente un golpe, coincido, sino para decir, esto es el siglo XX, porque el siglo XX es el derecho pornográfico en la cinematografía, en el patriarcado, el falo, la mujer que tiene que aguantar lo que sea, que no puede amar salvo que el tipo le quiera. O sea, en ese sí, sentido hablo de algo especular. pero ahí sería, ¿esto es el siglo XX o estos son los pedazos del siglo XX que les tiramos a la cara? Porque Son, suena más como, estos no, son los pedazos que quedaron de eso que fue el siglo XX. pero no, pero coincidiendo con lo que decís, Adriana, justamente, y lo que habíamos tomado con Barico al comienzo, es, es, es un cacho de cuerpo de pase, justamente. O sea, son elementos de una transición fenomenal, digamos, ¿no? Del siglo XX que se mete en el XXI. O sea, Sí, y que te lo la, muestran, bueno, ven, esto ya está deshecho. Esto, después de la pandemia, para ponerle esta pandemia social, cultural, yo diría casi espiritual, más o menos, que estamos atravesando como humanidad o una pandemia humana, ya lo otro no vuelve, es como si te estuvieran diciendo, ven, lo otro ya son pedazos desarticulados que ya han perdido hasta su sentido, ¿no? Esto de hablar contra el judaísmo, por ejemplo, ya hasta han perdido el sentido ideológico que tienen. Ven, con esto uno lo que hace son bombas, tira bombas, ¿no? Solo destrucción. Yo no creo que lo que venga sea solo eso, pero me parece que si hubiera una intencionalidad en estos grupos que generan esto, es como decir, lo que viene es la pura destrucción, ¿no? O sea, ahora, por otro lado, el efecto que produce es, bueno, epa, dejemos de ser público y empecemos a ser actores de las situaciones, de las escenas, y las afectaciones que nos llegan a nuestro cuerpo, no, no vamos a hablar del libro de Macri, lo que le pasó a Macri, vamos a hablar de lo que nos pasó a nosotros en ese momento y qué nos movió. O sea, no afuera, adentro también, ¿no? Donde el afuera y el adentro tienen una cercanía hoy, bueno, lo vemos con la pandemia, ¿no? El afuera y el adentro, el peligro que se meta esa cosa intangible adentro de las paredes supuestas seguras que ya no existen, o sea, cambió el sentido de lo público y lo privado, cambió el sentido de lo interno y del mundo interno y del mundo externo, ¿no? Y te lo están tirando a pedazos, ¿no? La sexualidad como algo de lo interno, algo del mundo interior, de lo secreto, ¿no? Y te aparece de una manera despiadada y con una visibilidad excesiva, ¿no? sí. No sé, Aprovechando esa superficie, Adriana, ¿no? O sea, todo en la superficie, esas napas de lo oculto y las prácticas de sí. sí. Y aprovechando la superficie de lo virtual. A eso me refiero, sí, sí. ¿No? Que tiene esta posibilidad de viralizarse, justamente, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pensás, Augusto? Que No, me quedé bastante pensando en esto que traía Maxi y coincido en cómo también recuperan discursos o líneas discursivas que a nivel de relato público estarían superadas. Digo, el racismo en su peor expresión, si uno quiere, si bien digamos, uno es consciente que hay expresiones racistas, fuerzas vivas que todavía, pero digo, es una esfera discursiva que de alguna manera, en términos políticamente correctos, ya digamos, se procesó lo mismo que el antisemitismo, ¿no? Entonces, acá parece retomar eso para decir, háganse cargo de la mierda que también generó, bueno, esto que decía Maxi, ¿no? Un poco el siglo XX, ¿no? Digo, eso me queda resonando. Y a ver, y esto no en una actitud de construyamos otra cosa, claramente, eso que vos decís, Adri, no es una destrucción que justamente termina replegándose sobre las mismas líneas que generan esa sociedad también violenta, desigual, xenófoba. El otro día me contaba un compañero, que yo le contaba esto que pasó, le digo, no sabes lo que nos pasó en el foro de que participo, y me decía que a unas compañeras que también organizaban una actividad feminista les pasó lo mismo e interrumpieron con proclamas de feminazi, déjense de joder, bueno, así como con audios e imágenes. Entonces, es de vuelta, ¿no? Es como esa línea dura que quiere intervenir aquello que está intentando quizás también pensarse de otra manera,
como el sexo, como las cuestiones, no sé, de raza, en este caso el feminismo, ¿no? Y aparecen ahí como bien crudas, y como vos decís, son discursos que en algún punto, no sé si hay una finalidad inmediata de capturar a alguien a partir de esa performance para resonar con un otro, no, justamente es romper y nada más. Eso me parece que nada, ahí hay una cosa piola. Claro, pensaba como si en realidad lo que intentan romper, ¿no? Me pregunto, es una máquina deseante, porque ahí no se puede hacer máquina con esto, ¿no? Y la máquina que está funcionando en ese momento, ya sea una clase o sea, este, además, generalmente por las actividades que ustedes nombraban, son actividades que tienen que ver con el pensamiento. No, de pronto no aparecen o parecería ser, ¿no? Que no es frecuente que sea una clase de gimnasia o de yoga o de donde aparece el cuerpo. Parecería ser que más bien tiene que ver allí donde prima la palabra, ¿no? Como haciendo estallar la palabra, como si dijera, bueno, ya ningún discurso es creíble, hay que volver a armar lo que se dice de nuevo. El habla estalló, hay que volver a generar una nueva habla de mundo, ¿no? Yo no sé si esto está propuesto, pero son los efectos que produce, ¿no? Y en esto de una pragmática, bueno, lo que uno va leyendo son esos efectos, ¿no? Como tales. Y me parece que allí lo que desarma, lo que pone en crisis, es la posibilidad de generar una máquina deseante, porque viene, irrumpe, interviene, desarma, y luego hay que volver a armar. Son como líneas de desterritorialización. Bueno, desterritorializan la pantalla a una gran velocidad, e inmediatamente hay que volver a reterritorializarse, ¿no? Decir, bueno, sigamos hablando, ¿no? Reorganicémonos, como tal. Pero, que es lo mismo que pasa con el virus ahora, no es fácil volver a reterritorializarse cuando sabemos que una suerte de amenaza de desterritorialización es permanente. Claro, ¿No? es como sabete vulnerable, ¿no? Como te dejan también Exacto, eso. Como exacto. la próxima reunión, cuidado porque nosotros estamos, es como Ahora, esa. lo interesante es que lo que pone de nuevo en primer plano es la vulnerabilidad. Pensemos, como decíamos Maxi, ¿no? Esto que muestra el siglo XX. El siglo XX se caracterizó por negar la vulnerabilidad, ¿no? O sea, inclusive a través de la violencia de los discursos fascistas, raciales y todo lo demás, se trató de negar esa vulnerabilidad, ¿no? Era la ley del más fuerte sobre el más débil. Acá somos todos vulnerables, no hay fuertes y débiles. Bueno, pero ¿No? Adriana, si quitásemos la palabra clave que podía ser, digamos, esta actitud porno, etcétera, perfectamente alguien que escuchara esto, puede ser que estuviésemos hablando de la guerra del Golfo, de las Twin Towers, que estuviésemos hablando, digamos, a una semana de la AMIA, de la Embajada de Israel, o sea, son como elementos, no digo viejos, pero son de los últimos 40 años del siglo pasado, digamos. El hecho Pero ¿sabés qué? de ese control a través de la vulnerabilidad. O sea, esto Pero puede hay una pasar. diferencia, ¿eh? Hay Ajá. una diferencia. En las situaciones que vos traes, ahí hay una intencionalidad claramente de un interés político, económico, de determinados sectores de poder, de países Sí. con otros países, ¿no? Acá estamos hablando, vos mismo traías lo de Anonymous, ¿no? Acá estamos hablando justamente de algo virósico donde cuando nos preguntamos quiénes, no podemos responder quiénes, porque no es claro quién es el quién es. En la guerra del Golfo hay inmediatamente un quién o varios quiénes que son visibles, porque claramente hay un interés explícito y manifiesto, por más que se lo disfrace, ¿no? De dominio. Pero acá yo no sé si pretenden, yo no siento que quieran dominar, yo creo que quieren hacer estallar. Por eso no son los que tiran la bomba, son la bomba misma, es el estallido mismo, ¿no? Como decir, bueno, lo que viene es una realidad, una cotidianidad que no va a tener jerarquías, orden, organización, está mucho más cerca del caos, o sea, del estallido inesperado permanente, ¿no? Como un volcán que está en erupción y que en cualquier momento puede largar lava, ¿no? Que una llanura calma y plana, o sea,
Entonces, ahí está la diferencia, que muestra que es otro, que en el siglo XX sí era un valor. Bueno, la guerra del Golfo era obvia, programada, porque los intereses ya venían, a ver, era un acontecimiento largamente preparado. Acá aparecen como acontecimientos mucho más brutales, porque sí se producen desde lo inesperado. La guerra del Golfo no era inesperada. Puede ser inesperada para aquel que sufrió el estallido en su propia casa, pero eh, respondía a investimentos de interés. Acá son como expresiones libidinales, ¿no? Expresiones de un deseo que se anarquiza, que enloquece, ¿no? Y que justamente lo que dice es, eh, la bomba es lo imprevisible, no quien la tira, ¿no? El peligro ya no está en quien la tira, el peligro está en el efecto mismo, no en la causa, sino en el efecto. Es que por eso la práctica es demasiado parecida, la práctica es muy parecida, al punto en que ya no interesa cuál es el objetivo, es el hueso. Claro, por eso es otro, a ver, es otro mapa, ¿no? O sea, no hay un interés de, parecería ser, ¿no? No sé, digo yo, que Sí. es el estallido mismo. Y que además lo anónimo toma a todos de manera anónima también. Como el coronavirus, le puede tocar a cualquiera en forma anónima. O sea, no es que le toca a los de arriba, de abajo, más ricos, más pobres, izquierdas o derechas. Hace algo homogéneo. Vos decías, Augusto, una vez en un conversatorio que habíamos tenido, que de alguna manera el coronavirus había como democratizado, ¿no? De alguna forma, porque podía tomar a cualquiera. Esto yo no sé si la palabra democracia qué quiere decir a esta altura, ¿no? Pero digamos que lo que hace es homogeneizar, ¿no? O sea, romper jerarquías, por eso lo de lo solemne que también se decía, ¿no? Esto de, bueno, viene a romper lo solemne, ¿no? En la guerra del Golfo o en las Torres Gemelas todavía hay jerarquías y por eso hay que ir a buscar al enemigo. Acá, ¿a qué enemigo buscamos? Si no sabemos esos quiénes, ¿no? O sea, fíjate que las grandes corporaciones de Internet, no sé, Zoom, estas no deben ser pichoncitos estos señores, tampoco saben qué hacer para esto, ¿no? O sea, no hay un enemigo al que puedas ir. Porque hasta la guerrilla tiene cara y nombre. Esto no tiene nombre y cara. Y eso es el poder que tiene, ¿no? Para Sí, ¿será esto? pensaba, Adri, otro ejemplo de irrupción ha pasado en escuelas primarias, este tipo de... Entonces, digo, reforzando un poco lo que vos decís en cuanto, bueno, ahí no sé cuánto objetivo político, ideológico en ir, ahí estamos, es más difuso, y bueno, y hasta incluso, bueno, eso es más, también lo hace más peligroso en ese sentido, Sí, porque decís, bueno, sí, no es esto que vos decís no es un enemigo claro, que vos decís, bueno, en este contexto es este contra este, tratando de intervenirle la señal para capturarle claro, el mensaje y, no sé, total, ¿no? intervenirle la batalla. Acá, digamos, puede suceder una reunión empresarial como en una reunión de chicos de escuela, que de, no sé, de lengua y literatura, qué sé yo, digo, como para poner un ejemplo más Totalmente. amplio. Ahí coincido con Maxi, que tiene que ver con esto que venimos diciendo, ¿no? De alguna manera los tres, que tiene que ver con mostrar como los pedazos del siglo XX que terminó, ¿no? Porque ya no hay binarismos en esta práctica. O sea, no es contra alguien, es irrumpir, es la irrupción misma. No es el poner en crisis a otro o poner en ridículo, golpear al otro, ¿no? Es el golpear en sí mismo, ¿no? Es como el infinitivo. Deleuze dice, bueno, el verbo es el verbo, el infinitivo, es el deseo, ¿no? Es el desear, es como si fuera, bueno, una expresión de máxima violencia en sí misma, que no queda claro hacia quién, desde quiénes, ¿no? Hacia quiénes. Eh, y esto es toda una política, ¿no? Sí, No sí. es una política partidaria, no es una política binaria, esto es toda una política también. Ni tampoco es una política terrorista en el sentido clásico, ¿no? Donde el terrorismo en el sentido clásico son personas que tienen una ideología determinada y se enfrentan a otra ideología determinada,
en la búsqueda de una reivindicación de algo, hay un objetivo, ¿no? Son teleológicas. Estas no, esta práctica, ¿no? Como tal, al menos hasta ahora, no, ¿no? Por eso aparecen con el coronavirus y tienen tanta semejanza, ¿no? En los efectos que producen en el otro cuerpo, no en el real, sino en el virtual, ¿no? Este tipo de acontecimientos. Sí, que ya es toda una mezcla, ¿no? El cuerpo virtual y el real ya forman un tercer cuerpo nuevo, digamos. O sea, porque Claro. si hay algo que está sucediendo desde que está el coronavirus es que los canales pornográficos se han llenado de dinero y todos ven pornografía. Por eso es interesante que el recurso, que para mí sigue siendo de algún elemento terrorista del pasado y burlado, pero el efecto es el mismo para mí en los cuerpos, sea el uso del porno. Que hasta página 12 sacó a los meses del que estuvo el virus páginas más o menos interesantes o intelectuales para ver un porno no hardcore, o sea, que el golpe sea a través de los cuerpos pornografizados, eso me parece muy interesante, porque podría haber sido, por ejemplo, incluso aparecen elementos de no maten animales, que se ve incluso en la calle, digamos, ¿no? Pósters que dicen, esto es por la gente que es carnívora, por el uso, digamos, terrible de los mataderos. Sin embargo, el golpe no viene por ahí, al menos que haya leído, compañeros, ¿no? O sea, por escenas terroríficas donde se ven a los gallos, a las vacas en el matadero. Son con nuestros propios cuerpos, digamos, ¿no? O sea, Justamente no creo que haya una finalidad de cambiar nada. Que si te ponen, te cuestionan el comer carne, el uso del cuero, etcétera y demás, o sea, ahí podemos pensar en términos de una ecología ambiental, de una ecología social. Claro. A mí me cuesta todavía ubicarlo esto, no es que vienen para cuestionar, me dan, por ahora me da más la sensación que vienen a mostrar, como a tirarte a la cara y decir, mira, la realidad hoy es esto, deja de seguir hablando de, no sé, el otro día podríamos haber dicho de Guattari y de los colegios y del cómo se ve al niño y qué sé yo, mira, tuc, ¿no? Te largamos esto y ahí, bueno, esto también es la realidad hoy. Sí. No, cómo se hace la bomba, para qué sirve la bomba, cuándo la tiramos, no la tiramos, cuándo la usamos, sino el estallido en sí, ¿no? Porque me parece un estallido. Desde ahí, pero bueno, a mí me parece nomás, desde ahí me cuesta pensarlo como una pornografía en el sentido más clásico, porque inclusive la abundancia de pornografía o de pornografía y de uso de la pornografía hoy por internet es algo que vos vas a buscar. Esto yo creo que ya no es pornográfico, habría que inventar otra palabra, no sé cuál, porque toma pedazos del cuerpo, no busca ni erotizar ni sensualizar, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Me parece que está hablando de otra cosa a través de los pedazos del cuerpo, a través de el racismo, a través del antisemitismo, a través de todas esas herramientas violentas del siglo XX, está diciendo otra cosa, ¿no? Está como agarrándolas y dándoles otro uso, otro escenario, como diciendo, bueno, esto que antes se oponía a, intentaba buscar, oponerse, ahora son pedazos que solo desestabilizan. Y esto, coincido con esto, como que dice Augusto, lo hace mucho más peligroso, ¿no? Si no nos ponemos a pensar y a producir acciones muy pragmáticas en relación a este tipo de eventualidades. Si cerramos la página y nos ponemos a hablar de las noticias del diario o lo que sea, esto sí puede ser cada vez más peligroso. Sí. Porque Adriana, es como que se desata, ¿no? Un grado de violencia que no se sabe qué destino tiene. Es una línea de fuga que no se sabe qué destino tiene, ¿no? Y que hay que identificarla. Se va a cortar en un minuto. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un tercer bloque, compañeros? Estos fueron 40 minutos. ¿Volvemos?
Así nos despedimos gratamente. Nos despedimos. ¿Okay? O nos despedimos ahora. Han abierto varias cuestiones, me parece. ¿Quieren volver un ratito más? Volvemos y nos despedimos. ¿Te parece? Bien. Sí. Bien. Bueno. Bueno, retomamos un poquito lo último, ¿no? que estábamos diciendo, y bueno, una idea posible, una hipótesis casi podríamos pensar, es si estas prácticas, que seguramente van a ir tomando expresiones en otros ámbitos, no solamente en el mundo virtual, o van a ir tomando otras formas aún en el mundo virtual, si en realidad no escapan ya también de los microfascismos, ¿no? Porque los microfascismos, como decíamos, bueno, también actúan de una manera binaria, enfrentándose a una micropolítica del deseo. Y lo que hacen es, jugando con el concepto de cuerpo sin órganos que plantean Deleuze Guattari, los microfascismos cancerizan los cuerpos sin órganos. A mí me parece que estas prácticas, por esta cuestión irruptiva, por una cuestión de una carencia una teleología, o sea, una carencia de objetivo, de intereses, ¿no? Sino más bien parecería ser hasta ahora, por producir un estallido, ser la bomba misma que estalla, estaría más cerca de los cuerpos sin órganos vacíos, o sea, más cerca de generar territorios que se vacían, ¿no? De la potencia, o sea, vacíen al deseo de los estratos necesarios para expresarse, ¿no? Y que queden como líneas de fuga de una velocidad peligrosa, ¿no? Riesgosa. Creo que esto, vamos a ver, o sea, es algo que aparece y que va a modificar nuestra subjetividad y nuestro comportamiento social, porque ¿qué se hace frente a esas líneas de fuga de una velocidad tan masiva, de una intensidad, ¿no? Y de una velocidad tan fuerte? ¿Cómo operar desde lo social y desde lo individual para no dejarnos arrastrar, ¿no? Y desintegrarnos como sociedad, o desintegrarnos inclusive subjetivamente, ¿no? Como subjetividad colectiva y como subjetividad personal. Hoy, de hecho, las llamadas depresiones, y sobre todo se ven en los adolescentes, ya no tienen la característica melancólica de lo perdido, y esto lo hemos dicho muchas veces, son más bien desterritorializaciones que riesgosamente los llevan a la presencia de la nada, ¿no? Y ahí aparece el anonadamiento, que lo trabajábamos con Maxi en el murmullo, o sea, estas expresiones están más del lado, ¿no? De generar esas líneas de fuga que llevan al anonadamiento, y que la primera expresión es la perplejidad. Hay que evitar llegar al anonadamiento, o sea que hay que ver cómo se empieza a generar un diagrama de expresión que lentifique estas líneas, ¿no? Estas intervenciones tan violentas, que para mí están casi en un planteo analógico, o en una relación, mejor dicho, analógica con el virus, ¿no? Con el coronavirus. Bueno, eso no sería lo que se me ocurre, ¿no? Y hay que inventar nuevas palabras ahí, ¿no? Quizás ya no microfascismo, me parece que a lo mejor no es exactamente esto, ¿no? Por algo operan en lo virtual hasta ahora. Se nos había ocurrido, Augusto, ¿querés comentar algo? Ya que la filosofía de martillazos consiste en justamente, más que describir, es en inventar nuevos conceptos para los mundos que nos habitan, que la consigna y la clase de noviembre, entre los tres, sea el que, por subgrupos, recuerdan, compañeros, los subgrupos que habían hecho esas cosas maravillosas y potentísimas, u otros subgrupos eventualmente, pero que en pequeñas mónadas, en pequeñas comunidades, después de eventualmente ver este video, se apropien de textos, de ideas, de cuerpos, de pensamiento, y que construyan durante quizá 10, 15 minutos, según la cantidad de grupos, alguna caja de resonancia con este acontecimiento. ¿Bien? Así que la idea sería para noviembre
no ir Augusto, Adriana y yo puntualmente con un texto, sino con el texto acontecimental del sábado, más esta eventual resonancia que hoy les compartimos, y que se pongan a pensar a partir de esto, digamos, ¿no? De modo que la clase de noviembre sería el compartir de estos nuevos textos que hagan en su grupo, ¿bien? Y por ahí Maxi pensaba, y Augusto, quizás no necesariamente que hagan un trabajo, ¿no? O sea, escriban algo para 10, 15 minutos, sino que piensen en grupo y después, bueno, abrir los micrófonos y conversar sobre el tema, ¿no? ¿Cómo no? Seguir pensando como lo hemos hecho hoy nosotros tres, pero entre todos, ¿no? Quizás no necesariamente que tenga ganas sí, o el grupo que quiera sí, hacer algo escrito, algo formado, sino apuntar, ¿no? Más al estilo diagramático, bueno, apuntar algunas líneas de pensamiento que se les ocurran y compartirlas y armar una conversación. Sí. ¿No? Esto que nos pasó hoy, que conversamos y que me encantó estar con Augusto Maxi conversando. Sí, Augusto. Así que, Muy bueno. Gracias, Augusto. Gracias a ustedes por la invitación. Nada, es una invitación que me parece que va a seguir, ¿eh? Es interesante pensar entre tres. Está bueno, está bueno. Una cosa que pensaba que me animo a decirla ahora inmediatamente, pero digo, estaría bueno capaz que en esos grupos que se pueda charlar qué cada uno sintió en esa interrupción del sábado, ¿no? Como previo a después teorizarlo, qué le pasó en ese momento o posteriormente. Creo que por ahí está bueno como punto de partida para pensar desde el cuerpo después del concepto, ¿no? Porque cómo nos atravesó esa interrupción, capaz que ayuda después a compartir, después pensar eso. Esto que decís es fundamental, Augusto, porque creo que así nos pasó a los tres, ¿no? O sea, a mí por lo menos personalmente yo sentí una incomodidad en lo que, no solo lo que había ocurrido, sino lo que fue después ocurriendo, ¿no? O sea, entre todos. Y a partir de eso me llevó a pensar, y creo que a ustedes también nos llevó a que nos encontremos y pensemos. Sí, esto que decís es clave, poder conectar primero que nada con lo que a cada uno le pasó con eso, ¿no? Y pensar desde ahí. Sí, genial, buenísimo. Bueno, nos vemos. Bueno, compañeros, Adriana, Augusto, gracias. Nos vemos. Hasta luego, compañeros.